se encontraba cada pensión al momento del fallecimiento de la demandada. Y es sobre ese punto, la respuesta es una sola en ese punto, es que con respecto al 31 de marzo de 2021, dado que el divorcio que ella misma pidió por reconvención ya estaba pues declarado firme y con cosas juzgadas desde el año 2019. Y la demandada no falleció durante el trámite de su divorcio, o sea, falleció con su divorcio ya declarado por sentencia firme desde el año 2019 porque nadie apeló. Lo que queda por hacer en el presente proceso no es juzgar el divorcio, sino solamente ejecutarlo. Ahora voy a terminar a hablar con respecto al tema del hecho incontrovertible. O sea, la sentencia 25/2019, de fecha 22 de abril, falla en tres extremos. En el extremo segundo, declara fundada la reconvención de la demandada y disolvió el vínculo matrimonial con sus respectivas consecuencias expresas, entre ellas pues pérdida del derecho a heredar entre los excónyuges, cese el apellido, también cese los alimentos, entre otros. Ese extremo segundo de dicha sentencia no fue apelado por nadie, ni siquiera fue apelado por el demandante. ¿Por qué? Porque no le causaba agravio, tampoco lo apeló la demandada, ni mucho menos tampoco lo apeló el Ministerio Público. Lo que apeló la demandada fue el extremo 1, que declara fundada la demanda de divorcio por la causal de separación de hecho, interpuesta lógicamente por el demandante, y también el extremo 3, que declara infundada la adjudicación preferente del predio Chacagrande. El artículo 123 del Código Procesal Civil es claro, o sea, dejar de transcurrir el plazo sin impugnar produce cosa juzgada y la resolución que la adquiere es inmutable. También quiero hacerle presente que el considerando sexto de esta sentencia tuvo por acreditado el cese de ese bien común a inicios del año 2015, versión pues que versión que la demandada afirma en su reconvención, y no pues lo que señala el demandante, que según él dice que el cese efectivo se dio a partir del año 1981. Es más, también esta sentencia fue apelada y el mismo superior en su sentencia de vista 366/2020 señala con respecto al extremo 2 de dicha sentencia que al no haber sido apelado por ninguna de las partes, esta vía adquirió la calidad de cosa juzgada conforme al artículo 123 del Código Procesal Civil, por lo que no tendría que emitirse pronunciamiento en ese extremo. También hay que ser presente que la firmeza de ese extremo no nació de que la sala lo dijera, sino nació del silencio de las partes en el año 2019, ya que solamente la sala se limitó a constatarlo. Por eso, aunque después que esa sentencia de vista haya sido, si bien anulada por un recurso de cassación interpuesto por el demandante, la cosa juzgada en el extremo 2 de la sentencia sigue intacta porque no dependía de ella. También, con respecto a los alcances de las nulidades, el error de la resolución anulada fue entender que la sentencia de vista 221/2025 también alcanzaba a anular el divorcio, y eso no puede ser posible por las 4 razones que voy a exponer. La primera es que el superior solo puede anular lo que fue materia de impugnación. O sea, el extremo 2 de la sentencia 25/2019 nunca fue apelado ni casado, por lo que estaba fuera de su competencia funcional. También quiero hacerle presente lo regulado en el artículo 173 del Código Procesal Civil, que señala que la invalidación de una parte del acto procesal no afecta a las otras que resultan independientes de ella, ni impide la producción de los efectos para los cuales el acto es idóneo. O sea, la independencia del extremo 2 también consta en el propio expediente. Con respecto a la nulidad, basta con leer lo que se ha anulado. O sea, cuando se fundamenta la nulidad se hace mención que era pues para que se pueda actuar pruebas de oficio sobre el grado de afectación del cónyuge perjudicado para verificar la manifiesta situación económica desventajosa según el tercer pleno casatorio y para tasar el predio Chacagrande. O sea, todos estos supuestos están más vinculados con el artículo 345 inciso del Código Civil. Ninguno de ellos tiene que ver pues con la validez del divorcio, ¿no? Y además también el auto de vista 372/2026 en su numeral 14 hace mención que la nulidad pues tiene que ser vista como la última ratio. También quiero mencionar la prohibición de la reforma en peor. O sea, la única que apeló fue la demandada. O sea, interpretar que su propio recurso le hizo perder el divorcio que ya había ganado es exactamente ir en contra del artículo 370 del Código Procesal Civil. También quiero hacerle presente de que también la Corte Suprema ya había advertido el fallecimiento de la demandada, por lo que no dispuso ni siquiera la Suprema a concluir el proceso, sino lo que dispuso fue que se apersone la sucesión procesal. O sea, la Suprema no había ordenado suceder a la causante si lo quedaba fuera, pues una pretensión personalísima extinguida con la muerte, sino
lo que la Suprema ordenó fue que, que como el tema en discusión era un tema patrimonial, pues se apersonó la sucesión a fin de que se resuelva la adjudicación preferente, que era la materia en discusión. Ahora, tampoco podemos decir que hay sustracción de la materia. ¿Por qué? Porque el artículo 321, inciso 1, exige que la pretensión se sustraiga del ámbito jurisdiccional. O sea, eso presupone una pretensión todavía pendiente de decisión. Aquí la pretensión de divorcio ya estaba decidida, amparada y consentida. Es más, ellos fundamentan la posición de la solución de la materia en una casación, 1302-2010 Guaura, ¿no? Pero esa casación no tiene nada que ver con este extremo. ¿Por qué? Porque ahí el divorcio estaba pendiente cuando murió la cónyuge. Aquí ya el divorcio había quedado firme desde hace casi 2 años. O sea, trasladar esa regla es aplicar pues una analogía falsa, porque justamente porque falta esa premisa esencial. Ahora, sobre el tema de lo personalísimo, sí tiene razón, la acción de divorcio es personalísima, pero eso tiene que ver más con el ejercicio de la acción, no con la ejecución de la sentencia ya amparada. Porque si imaginémonos que el fallecimiento de cualquier divorciado antes de inscribir el divorcio dejaría sin efecto la sentencia de lo declarado, pues esto sería pues un absurdo que el sistema tampoco puede permitir. También quiero hacerle presente el artículo 318, inciso 5 del Código Civil, que no podría ser aplicable aquí. ¿Por qué? Porque la sociedad de gananciales no puede fenecer 2 veces, porque ya se entiende que ya había fenecido en el año 2019 porque ya el divorcio no había sido cuestionado. También quiero hacerle presente de que si no se reconoce la firmeza de este divorcio, mi patrocinada habría muerto casada y el señor demandante, que de ella como cónyuge superstite, pese a existir una sentencia firme que lo declaró expresamente, o sea, en pocas palabras, el demandante heredaría de la cónyuge, ¿no? Pese a existir ya una sentencia firme que declaró expresamente la pérdida del derecho a heredar entre ambos. Por lo que termino con esto, señor magistrado, diciendo pues que pedimos concretamente pues que la resolución diga pues que primero el extremo 2 de la sentencia 25 de 2019 ya adquirió la autoridad de cosa juzgada antes del fallecimiento de la demandada. Segundo, que respecto a ese extremo no se configura tampoco la sustracción de la materia. Tercero, pues que se cumpla el mandato de la propia sentencia que ya lo contiene, que es cursar los partes pues a registros civiles de Socabaya, a RENIEC, a registro personal de la SUNAR, no, precisando que lo inscribible es el divorcio del numeral 2 de la sentencia 25/2019, ¿no? También la fecha en que quedó firme, la fecha del fenecimiento de las sociedades gananciales conforme al artículo 319 del Código Civil, y cuarto, que el proceso continúe con los sucesores respecto pues de la adjudicación preferente del artículo 3, conforme al artículo 345, inciso A, del Código Civil. Eso sería todo, señor magistrado. Fíjense de la constancia que en este acto el señor abogado que solicitó el informe oral presentó su informe oral. En este acto el juzgado emitió un decreto que es una resolución en orden de la número 66 del año 2026. Conforme a nuestro proceso, ingresen los otros despachos para resolverse. Gracias. Eso sería todo de parte de este despacho judicial. Buenos días con todos los presentes. Gracias, magistrado.